Y a nivel de la sustancia de moco, hace que el agente patógeno pueda atrapar a ese agente patógeno, ¿no? Y esto se produce a nivel de las vías respiratorias y el sistema digestivo. Los pelos también ayudan a poder impedir este paso del agente patógeno. Un ejemplo, si nosotros tenemos un medio ambiente con mucho polvo, los pelos que se encuentran a nivel de la cavidad nasal, es decir, a nivel de la nariz, van a ayudar a filtrar ese componente de polvo en el aire. Los cilios, que también actuarán de manera conjunta con un componente de moco, que también tienen la intención de atrapar y eliminar al agente patógeno. Esto también se produce a nivel de las vías aéreas superiores, de las vías respiratorias. Y el aparato lacrimal, que es a través de las lágrimas, que van a tratar de eliminar las sustancias irritantes y el componente del posible agente patógeno que se presente a nivel de este segmento. Otra de las consideraciones también estará la saliva, la orina, el vómito y en los componentes de los factores químicos, el sebo, el jugo gástrico, las secreciones. Tal es el caso de la saliva, que elimina al agente patógeno que se pueda estar presente en la superficie. Esto, una relación y un ejemplo será a nivel de la cavidad oral, a nivel de los dientes, ¿no? Por lo cual, nuestra saliva en su composición tiene una inmunoglobulina, la inmunoglobulina A, con lo cual nosotros podemos ver que actúa de manera de defensa. La orina, de la misma manera, ayudará al componente de eliminar el agente patógeno por medio de la evacuación de la orina, ¿no? Y tanto el factor químico, que viene a ser el sebo, que actúa como una película ácida protectora a nivel de la superficie de la piel, con lo cual este sebo, a través de las glándulas sebáceas, inhiben o impiden el crecimiento de algunos agentes patógenos. Y la lisozima, que es una sustancia que está presente en el sudor, en las lágrimas y la saliva, también en la secreción nasal y los líquidos tisulares, que actúan a manera de impedir ese crecimiento en los agentes patógenos. Y el jugo gástrico, que destruye el componente de los agentes patógenos a través de sus reacciones químicas, ya sea a través del ácido clorhídrico, ¿no?, que condicionan un medio hostil para cualquier agente patógeno. Y las secreciones, tal es el caso de un ejemplo a nivel vaginal, que tienen una relación para impedir el crecimiento del agente patógeno. Entonces vemos aquí la relación de este componente que actúan de manera de defensa de nuestro organismo, que actúan en el sistema de la inmunidad innata, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de las glándulas sudoríparas. Tenemos a nivel de las vías respiratorias superiores, los cilios. Tenemos el detalle del componente del moco, el jugo gástrico representado por el ácido clorhídrico. Y vean que a manera de todo esto, en la relación del detalle del medio ambiente y el medio interno, estará representado por la primera barrera de nuestro organismo, que es la piel. Y también tenemos una segunda línea de defensa, que son nuestras defensas internas. Esto que ya es la participación del componente celular. Entre ellas serán las sustancias como los interferones, las proteínas que detallan o impiden el crecimiento o que destruyen al agente patógeno, y la participación de las diferentes células de la serie de los glóbulos blancos.
En ese sentido, cuando nosotros tenemos una infección, ya sea infección bacteriana, viral, se activa una secuencia de mecanismos. Y a nivel de esta activación de mecanismos, existen sustancias que van en contra del agente patógeno, que lo eliminan. Tal es el caso de los interferones. También existirán algunas sustancias o elementos que van a condicionar la destrucción del agente patógeno. Tal es el caso una citolisis, que va a promover la fagocitosis a nivel del sistema del complemento. Otro detalle es que el agente patógeno, es decir, la bacteria, virus, necesita sí o sí para su crecimiento, para su reproducción o división, nutrientes. Si no existen esos nutrientes, el agente patógeno no llega a multiplicarse. Entonces, una de las características que viene a ser como respuesta de segunda línea es que se reduzca la disponibilidad de hierro, con lo cual, al no haber hierro, se va a inhibir el crecimiento de algunos agentes patógenos, entre ellos las bacterias. Entonces, aquí participa la importancia a nivel funcional de aquello que llamamos proteínas fijadoras de hierro. Y otro detalle puede ser que tengan una actividad de amplio espectro, a nivel de atraer otras células denominadas que nos ayudan a la defensa. Ejemplo, las células dendríticas, los mastocitos, a través de estas proteínas de amplio espectro, pues son las proteínas antimicrobianas. Y la serie celular, como hemos indicado, la célula NK, o natural killer o asesinas naturales, que llegan a eliminar. Es decir, estas células identifican al agente patógeno, ya sea que esté en el exterior o en el interior de una célula, es decir, una célula infectada, y la tienen que destruir a esa célula infectada. Por lo cual utilizarán una serie de elementos o sustancias que están limitadas a nivel de gránulos de secreción. Vale decir que estas células tienen para cumplir su función sustancias denominadas perforina, enzimas, y que además esto ayudan a la destrucción del agente patógeno, ¿no? A través de estos gránulos de secreción. Luego tenemos otro mecanismo que también viene a ser una respuesta de nuestro organismo ante la presencia de agentes patógenos. Vale decir, las células de la serie blanca actúan, migran donde existe el agente patógeno y tratan de destruir a ese agente patógeno. Ya sea a través de un proceso que hemos dicho que se denomina fagocitosis, que le ingieren y tratan de eliminar. Entonces, nuestro organismo presenta clínica. Entre ellas será los signos cardinales de la inflamación, es decir, una respuesta inflamatoria, y además que en este detalle del cuadro clínico también se existirá cambios de la temperatura corporal, incluso llegando a una fiebre, ¿no? Por un agente patógeno. Entonces tenemos aquí en el dibujo lo siguiente. Ya hemos indicado que la piel es nuestra primera barrera de defensa en toda su extensión. Y esta barrera es una inmunidad innata. Luego tenemos el medio ambiente. Este medio ambiente puede haber muchos agentes patógenos, parásitos, bacterias, virus, etc. Existen agentes patógenos en el medio ambiente. Si en un paciente se produce una lesión, como en este gráfico podemos ver, existe una herida, una solución de continuidad que altera la función de la piel, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que existe una lesión. Esta lesión es un punto de entrada para que el agente patógeno pueda ingresar al organismo.
Entonces, el agente patógeno migra a este sitio, ingresa, miren cómo atraviesa la epidermis, la dermis, la hipodermis, y a medida que va ingresando, no ingresa de manera aislada, sino lo hace a manera grupal, es decir, muchos agentes patógenos, ¿no? Y que en este segmento donde se ha producido esta herida, esta solución de continuidad que altera las funciones de la piel, la serie blanca, es decir, los glóbulos blancos que aquí están representados a nivel de células grandes, migran al lugar del sitio de la lesión a través del torrente sanguíneo. Migraron, llegan al lugar de la lesión y tratan de eliminar al agente patógeno. Y miren que esta serie de células denominadas glóbulos blancos, que es la serie de leucocitos, eliminan algunas sustancias. Y estas sustancias tienen un fin: destruir al agente patógeno. Entonces miren cómo estos leucocitos llegan a tener esa función de protegernos. Pero en algunas circunstancias los agentes patógenos son resistentes. Tienen características aisladas, individuales, que logran sobrepasar las funciones de la serie celular blanca y por lo cual llegan al torrente sanguíneo. Y una vez en el torrente sanguíneo el agente patógeno se disemina a cualquier región, ¿no? Esa es su intención, sobrevivir y causar daño a través de la multiplicación o reproducción del agente patógeno. El otro contexto de nuestra defensa es la inmunidad adaptativa, que viene a ser la capacidad del cuerpo de defenderse a sí mismo ante estos agentes nocivos o agentes patógenos. En aquí llega una relación muy importante. ¿Qué quiere decir? Que la célula encargada de nuestra defensa tiene que reconocer a este agente patógeno. Y lo va a reconocer como ajeno, como elemento extraño de nuestro cuerpo o como parte de nuestro organismo. Esas son las dos vías que realiza a nivel de la inmunidad adaptativa. Y que además, cuando se reconoce a un agente patógeno como extraño al organismo, aplica o interviene una reacción, una serie de mecanismos en las cuales están involucradas los antígenos y los anticuerpos. Entonces, nosotros en la inmunidad adaptativa tenemos que hablar de dos conceptos. Uno, que viene a ser la especificidad y la memoria. A nivel de la especificidad indicará que tiene que tener esa característica a nivel celular de decir si pertenece o no pertenece al organismo, si es o no es extraño al organismo. Eso se llama especificidad. Y a nivel del componente de la memoria, será que los antígenos, cuando ingresan en contacto de este agente patógeno, desarrolla una respuesta rápida y de mayor intensidad. El objetivo será eliminar al agente patógeno. Entonces veamos aquí este dibujo esquemático en el cual hace alusión a una serie blanca, es decir, a un glóbulo blanco. El glóbulo blanco, que es el linfocito T, presenta estas especies de moléculas que tienen la forma de una I, ¿no? Entonces, estas moléculas están a nivel de la superficie de la membrana celular del linfocito. Y que vean que en conjunto se denomina anticuerpo. Y el anticuerpo va a presentar serie de regiones, tal es el caso, la región variable, una región constante, ¿no? A nivel de este segmento. Entonces, la idea es que a nivel del segmento de la membrana celular de la serie blanca, en el ejemplo de los linfocitos, ¿ve? Está estas moléculas denominadas anticuerpos. Entonces, para que se pueda producir una eficaz activación, una adecuada
adecuada función a nivel celular, tendrá que participar el componente del tejido linfático. Vale decir que se tiene que producir la maduración de las células. Tal es el caso de las células T y las células B. Entonces, en la inmunidad adaptativa estarán presentes la participación o la activación de las células B y las células T, vale decir, linfocitos B, linfocitos T, y que se desarrollan a nivel de los órganos linfáticos primarios, en relación a la médula ósea roja y al timo. Entonces, estas células tienen que madurarse, y lo hacen a nivel de determinadas regiones. Una vez que llegan a madurar, adquieren características celulares únicas y las cuales son muy importantes para nuestra defensa. Tal es el caso que las células T, que es parte de la serie de los glóbulos blancos, poseen una proteína denominada CD4. Y las células linfocitos T citotóxicas, denominadas en un detalle, células T CD8, cumplen funciones diferentes, ¿no? Entonces, esa caracterización de tener estas proteínas activadas es la caracterización de volverse maduras, tener esa particularidad de poder realizar sus funciones. Entonces, en esta inmunidad adaptativa se va a dividir o subdividir en dos grandes componentes de respuesta. Vale decir, inmunidad celular y la inmunidad humoral. Como su nombre lo indica, la inmunidad celular estará mediada por células. Ejemplo, las células T citotóxicas que van a atacar los antígenos invasores de forma directa. Y la inmunidad humoral que está mediada por anticuerpos. Ejemplo, las células B, las cuales llegan a diferenciarse en células plasmáticas, es decir, plasmocitos, y que llegan a sintetizar y secretar proteínas específicas llamadas anticuerpos o llamadas inmunoglobulinas, ¿no? Entonces tenemos aquí en la imagen a la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Esta inmunidad celular en relación a atacar o a tener una relación de activación de forma directa. Y miren cómo este linfocito, en el ejemplo, un linfocito T, actúa de manera directa en el agente patógeno. Si nosotros los relacionáramos con personajes en la vida real, serían soldados que están utilizando su arma, ya sea su rifle, su pistola, y que atacan directo al agente patógeno, ¿no? Y luego tenemos la inmunidad humoral, que esto es mediante la participación de los anticuerpos. Miren, que esos anticuerpos que hemos dicho que tiene una región constante y una región inconstante, no móvil, que tiene la forma de una I, y que tiene la relación de este anticuerpo a ser reconocido para el antígeno, es decir, que lo tiene que reconocer antes de producirse la activación de este linfocito B en forma esquemática. Entonces, la inmunidad celular tiene la característica de ser efectiva y que va a actuar a nivel de agentes patógenos intracelulares, entre ellos virus, bacterias, y que además también la inmunidad celular se activa frente a células que tienen alguna patología, como por ejemplo el cáncer. Y también esta inmunidad celular se activa ante elementos que son extraños al organismo. Ejemplo, ante tejidos extraños trasplantados, el trasplante, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya detallamos esta inmunidad celular, serán los tres ejemplos que podemos indicar. Y que hemos indicado que es una forma de ataque, de activación directa
contra el agente patógeno o contra las células consideradas ajenas a nuestro organismo o anormales o patológicas, ¿no? Luego tenemos la inmunidad celular, que esta comienza con la activación de las células, que en este caso puede ser una serie blanca, y que tiene que participar la reacción antígeno-anticuerpo. Y según a la respuesta de este mecanismo antígeno-anticuerpo, se produce la eliminación del agente patógeno. Entonces, la intención de nuestra inmunidad es protegernos. Y esta protección, como hemos indicado, es frente a agentes patógenos que existen en el medio externo y también a células que tengan alguna enfermedad. Ejemplo, células cancerosas o también frente a células consideradas extrañas a nuestro organismo. Ejemplo, ante trasplantes de diferentes órganos, ¿no? Entonces, esta respuesta inmunitaria es estricta, es realmente tan estricta para poder detallar su activación. Y la intención es eliminar a esas tres consideraciones que no pertenecen a nuestro organismo, ¿no? Luego tenemos aquí los mecanismos que llegan a interferir a nivel del reconocimiento de estas células o agentes patógenos a nivel de la respuesta celular. Vale decir que la célula llega al momento o al lugar donde se encuentra el agente patógeno o la célula cancerosa o la célula considerada ajena a nuestro organismo y tiene una relación. La intención es eliminar. Y vean aquí que evidentemente se tiene que haber una conexión, si vale el término, o un mecanismo a nivel celular para considerarlo normal, anormal, ajeno o propio a nuestro organismo. Que aquí interviene una secuencia que nosotros llamamos el complejo mayor de histocompatibilidad, la relación incluso de los antígenos anticuerpos y de la manera para poder estimular a esta serie blanca y eliminar. Y miren cómo en la imagen está tratando de eliminar al agente patógeno de manera directa, ¿no? Ya como primer detalle, que ha reconocido como patógena o lo ha reconocido como agente patógeno o lo ha reconocido como elemento ajeno a nuestro organismo. Recién se activa la función de defensa de la célula en cuestión. El otro detalle viene a ser que una vez que se produzca el reconocimiento, es decir, la respuesta antígeno-anticuerpo, se produce la participación de sustancias y estas sustancias que llegan a eliminar el detalle del agente patógeno o de la célula infectada con el agente patógeno. Entonces, puede ser a través de proteínas que se liberan, que están en gránulos, las cuales se denominan perforina, granulicina, y que éstas llegan a interferir, es decir, que llegan a migrar al interior de la célula diana, esta célula que es considerada patógena, que es considerada extraña al organismo, y produce una serie de cambios a nivel del interior de esta célula, produciendo una citolisis, es decir, que la célula estalla, explota por el hecho de la activación de estas sustancias que contienen estos gránulos y de esta manera eliminar de manera tácita el componente nutricio que el agente patógeno estaba buscando en el interior a nivel celular. Entonces, nosotros indicamos que todo este componente del sistema inmunitario es una defensa, que nuestras células y el componente del sistema linfático
es una vigilancia constante, que sí o sí se produce todos los días ante las diferentes dilemas de nuestra vida. Entonces, nosotros en el área de epidemiología, en el área de salud, es importante recordar algo que espero que les sirva, ya que ustedes están siendo postulantes a la carrera de medicina, algo que llamamos como la triada ecológica. Existen muchas teorías, muchas explicaciones a nivel del proceso de salud y enfermedad, pero la que más se puede entender de manera fácil es esta, la triada ecológica, ¿no? Entonces, nos indica que la triada ecológica es el resultado para el proceso de salud y enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que vemos aquí un triángulo, ¿no? Ustedes que están en el colegio o han cursado el colegio, es un triángulo con características particulares. En otras palabras, este triángulo presenta tres lados iguales. Entonces es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces representa un equilibrio. Y este equilibrio tiene relación a tres componentes. Un componente que se denomina el huésped susceptible, que viene a ser el organismo de la persona, es decir, la persona. El otro factor o el otro componente será el agente patógeno, vale decir, bacterias, parásitos, etc. Y el otro componente es el medio ambiente, los factores externos, ya sean químicos, psicológicos, físicos, etc., ¿no? Medio ambiente. Si estos tres factores están en equilibrio, no se produce la enfermedad, porque estamos en equilibrio. Pero si algunos de ellos, de estos factores, se altera, existe desequilibrio, por lo cual se produce la enfermedad. Por eso se llama de una triada ecológica. Entonces, bien, nosotros sabemos que vivimos o hemos vivido un impacto en salud en todos los niveles. A nivel del componente de países desarrollados, subdesarrollados, en vías de desarrollo, etcétera, ¿no? Que es el impacto emergente o el impacto a nivel del COVID, ¿no? Entonces, a ese cambio de ese detalle de enfermedad, nosotros lo llamamos transición epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso de transición epidemiológica? Que si bien en gestiones anteriores hablábamos de una transición epidemiológica en relación a enfermedades no transmisibles y enfermedades transmisibles. ¿Qué quiere decir? Que las enfermedades transmisibles, como por ejemplo enfermedades transmisibles por vectores como dengue, malaria, indicaban la mayor afluencia de pacientes, eso nos decía. Y que los pacientes iban a los establecimientos de primer, segundo, tercer nivel gracias al perfil de la prevalencia de estas enfermedades transmisibles. Y luego se realizó un estudio, y este estudio determinó que no era cierto, que la mayor población de pacientes que asisten a los establecimientos de salud son aquellas que tienen enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles tienen características muy interesantes. Una, que son enfermedades crónicas, es decir, de años. Enfermedades multifactoriales que se deben a diferentes factores, entre ellos el hecho de no hacer ejercicio, la mala nutrición, etc. Multifactoriales, muchos factores. Y que además estas enfermedades no transmisibles están presentes o pueden estar presentes en diferentes grupos etarios, es decir, no discrimina a edades. Y este grupo de enfermedades no transmisibles lo detallan el grupo de las enfermedades de la diabetes, cáncer, hipertensión arterial,
sedentarismo, obesidad, etc. O sea, son las enfermedades que están hoy vigentes. Entonces hablábamos de una transición, de un cambio epidemiológico de acuerdo a este examen o de acuerdo a este informe o trabajo de investigación. Ahora, a nivel de la gestión 20, de la gestión 21, eso ha cambiado. Se habla de otra transición epidemiológica, de otro cambio a nivel epidemiológico, que detalla que las enfermedades transmisibles tienen mayor detalle de un impacto de mortalidad. Y esto se debe a la presencia del COVID. Imagínense. Entonces, en esa triada ecológica, podemos ver que el agente patógeno, en este caso y en la actualidad, el virus, el coronavirus, ha tenido una gran repercusión a nivel de mortalidad. Imagínense. Entonces, vean que estos cambios a nivel del análisis de perfiles epidemiológicos con el análisis de la mortalidad de cada enfermedad es dinámico. Por eso el área de salud es una profesión que nos exige constante estudio, que les exige a ustedes estudiar, estudiar y estudiar. Porque el proceso de la salud y enfermedad no es estático. No viene a ser 1 más 1 igual 2 para toda la vida en un paciente, no, sino es dinámico. Y el ejemplo en ese dinamismo que presenta el proceso de salud y enfermedad es esta transición epidemiológica que ustedes lo han vivido, que ustedes lo están viviendo. Por eso usamos incluso hasta el día de hoy barbijo, ¿no? Respetando las normas de bioseguridad, ¿no? Entonces, en ese detalle es importante para nosotros como personas, para ustedes como futuros profesionales, el hecho de sociabilizar que tenemos que tener una adecuada inmunidad. Es decir, que el componente a nivel de nuestro detalle de estilos de vida tiene que ser saludables. Eso es un detalle muy importante. Si nosotros tenemos una vida saludable, nuestras defensas o nuestras respuestas inmunitarias serán pues efectivas ante un agente patógeno, ¿no? Entonces tenemos aquí un esquema de la inmunidad humoral, la cual nos indica que las células migran donde el lugar del agente patógeno y a la cual llegan a reconocerlo, si lo reconocen como extraño, lo eliminan. Entonces se llega a producir incluso una división a nivel celular para proteger. Y vean aquí que se está realizando ese detalle para poder eliminar a el agente patógeno. Entonces se produce lo que llamamos una activación y selección clonal a nivel de las células B. Estas que van a reaccionar ante un agente patógeno o una célula reconocida como patológica, es decir, enferma, o como célula extraña a nuestro organismo, ¿no? Entonces, aquí se activa un proceso o un mecanismo que nosotros denominamos el proceso de reconocimiento antígeno-anticuerpo para poder eliminar. Y vean aquí, miren que nosotros tenemos el componente en el esquema de una serie blanca, es decir, un glóbulo blanco, que en este caso está de manera inactiva, de manera inmadura. Si se produce un agente patógeno en nuestro interior o una célula con una enfermedad, puede ser cáncer, o una célula considerada extraña, esta serie celular blanca que está inmadura se activa. Por lo cual, miren que a nivel de su activación ya existe la secuencia del componente para producir la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Que está representado incluso a nivel celular por inmunoglobulinas que tiene este componente a nivel celular, ¿no? Y que ayuda a poder diferenciar el componente de reconocimiento con el agente patógeno. Y a nivel de este componente de anticuerpo, que se conocen como
un grupo de glicoproteínas llamados globulinas o inmunoglobulinas, en su detalle de abreviación IG, tiene la siguiente conformación o aspecto estructural, la forma de una I, representado por 4 cadenas polipéptidas y que además presenta a nivel de este detalle del componente de los extremos fragmentos. Estos fragmentos que estoy señalando con la computadora ayudan a reconocer si es un agente patógeno, si es una célula enferma o si es una célula ajena a nuestro organismo. Nos ayudan a poder reconocer. Y vean que el fragmento que está a nivel de este anticuerpo tiene una forma de concavidad. Y el antígeno, es decir, la respuesta, es convexa. Entonces se llega a unir, entonces se puede reconocer. Entonces, a este procedimiento o a este mecanismo de reconocimiento antígeno-anticuerpo es a nivel de las células para poder eliminar. Entonces, nosotros podemos diferenciar este anticuerpo en diferentes componentes. Vale decir, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, ¿no? Que hacen alusión a la cadena H, la cual da las diferencias, ¿no? Que incluso ustedes han escuchado a nivel del componente del contexto que vivimos, las pruebas de COVID, ¿no? Que hacen alusión a la identificación del componente de estas inmunoglobulinas, ¿no? Que ustedes lo han escuchado y lo han visto, ¿no? Entonces hacen alusión a estas respuestas de anticuerpos a nivel de esta inmunidad. Luego tenemos la función, que lleva a ser un sistema de complemento, así se denomina, sistema de complemento. Este sistema de complemento es la activación de determinadas proteínas que se sintetizan en el hígado, ¿no? Entonces podemos ver aquí que este conjunto de sistema de complemento van a destruir a los microorganismos o a los agentes patógenos a través de una fagocitosis, una citólisis, es decir, un estallido, y lo cual limitan el daño que se puede producir en nuestro organismo. Para tener una idea, como antesala a esta temática, es que existen proteínas especiales que alteran la estructura del agente patógeno o de la célula enferma o de la célula considerada extraña para destruirla. Y entre ellas estarán la activación de diferentes componentes moleculares, ¿no? Tal es el caso de que aquí nosotros detallamos a nivel de la diapositiva, ¿no? Luego tenemos algo muy importante que son en relación a las respuestas inmunitarias, que es la memoria inmunitaria. Vale decir, la presencia de la activación de estas proteínas, es decir, de los anticuerpos y de los antígenos, en una respuesta que ha producido nuestro organismo y la cual tiene una relación con la serie celular blanca. Entonces, podemos ver aquí que puede existir una respuesta inmediata, que en promedio se lo dice de 14 días. Y puede haber una respuesta, una memoria inmunitaria larga, continua, ¿no? Pero que esta inmunidad larga, continua, tiene que pasar por procesos a nivel de nuestro organismo. Es decir, no es de manera rápida, sino es un proceso largo, lento y seguro, para que me entiendan, ¿no? Y eso también se ha producido a nivel del COVID, ¿no? Que algunas de las características que tenían los pacientes era la relación de una respuesta inmediata y una respuesta que se iba detallando con el pasar de los días, ¿no? Incluso nos decían, ¿no?, que si tenemos a un paciente con COVID tiene que estar en aislamiento 14 días y en medida que esté en el aislamiento, el mismo cuerpo va a desarrollar una defensa, va a desarrollar una memoria. Entonces esa memoria es de largo plazo.
Tenemos aquí el detalle, el componente de lo ya explicado. Y luego tenemos aquí la memoria inmunitaria, que tiene una relación con la inmunización, vale decir, con las vacunas. Entonces, a nivel de esta memoria inmunitaria, será que se puede producir mediante el estímulo de determinados fragmentos o agentes patógenos no nocivos o fragmentados para producir la memoria en nuestro organismo. Esto se realiza en determinadas patologías para evitar por sí el detalle de las formas más graves de la enfermedad. Ejemplo, la poliomielitis, ¿no? Con la vacuna que nosotros tratamos de realizar esta memoria para evitar que los pacientes tengan poliomielitis. Luego tenemos el estrés. El estrés viene a ser un componente psiconeurológico en el sentido del aspecto de influir en nuestro sistema inmunitario. Es decir, este detalle de estrés influye en nuestras defensas, ¿no? Y que además puede haber una existencia también de otros factores de riesgo, como ser el consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, que influyen a nivel de nuestras defensas. Bueno, vamos a terminar aquí, no sin antes felicitarles por el Día de la Mujer Boliviana.